Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión seguimos analizando el temario en las huellas de Josué y vamos al capítulo titulado Traición en el campamento. Ya el hecho del título nos está más o menos dibujando una escena, ¿no? Ya hemos estudiado anteriormente durante nuestro estudio diario y hemos revisado ese temario, pero vamos en esta ocasión a profundizar qué pasó realmente. ¿Y se está hablando? Estamos ahora en la planicie, el Bukiat, llamada en los días de Josué el Valle de Acor o Valle de la Turbación. Lo que vamos en esta mañana es a ver esta historia, ¿no? El Valle de Acor, que es realmente lo que representa el Valle de Acor, o también conocido como el Valle de la Turbación. Vamos a imaginarnos a Josué levantándose muy de mañana, a las 3, 4 de la mañana, y conduciendo a Acán y a su familia desde Gilgal hacia arriba al Valle de la Turbación. Y lo que dice Josué 7:24. Josué y todo Israel mandaron a aprender, esta es la versión Reina Valera contemporánea, a Acán, hijo de Serach, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y sus hijos y sus hijas, juntamente, notemos bien este texto, fueron a tomar a Acán. Mandó Josué muy de mañana, muy temprano, ni bien marcó el reloj la mañana, fueron inmediatamente a tomarlo a Acán. Y no solamente a él, llevaron a su familia, el lingote, la consecuencia, el producto del pecado, las vestiduras, todo lo que él había llevado, desenterraron todo, juntamente sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus ovejas, sus asnos, su tienda, su casa, toda la llevaron. Recordemos que entonces vivían todavía en tiendas, ¿no? Una carpa, de repente para poder entenderla hoy mejor, ¿no? Llevaron todo, no quedó absolutamente nada. Y todo lo que tenía, lo está diciendo el texto, léalo bien el texto, lo llevaron al valle de Acor. O sea, Acán tenía que ser desarraigado del pueblo en toda su totalidad. No tenía que quedar ni una sola prenda perteneciente a Acán, algún objeto perteneciente a Acán en el pueblo. Interesante la historia que vamos a ver en esta mañana y vamos a leer mucho espíritu de profecía en esta mañana, así que esperemos que el tiempo nos alcance. A unos 15 kilómetros a través de este desierto, áspero y desolado hasta el aislado valle, suficiente espacio como para que todo Israel sea congregado. El valle tiene alrededor de 3 kilómetros de ancho por unos 8 kilómetros de largo, o sea, un campo bastante amplio, un campamento bastante amplio, donde era suficiente lugar para que todo el pueblo de Israel pudiese acampar y juntarse allí. Y en ese mismo lugar, imaginábamos en ese momento, y todo el pueblo imaginaba que en ese mismo lugar había sucedido una desgracia anteriormente. Y la desgracia que había sucedido anteriormente era que en ese momento, en ese mismo lugar, se había derrotado al pueblo de Israel en la batalla de Jai, a consecuencia del pecado de alguien, de Acán. Interesante la historia que estamos viendo. Causa de los reveses, perdón. El libro de Josué, todo un éxito sobresaliente. Israel se encuentra en retirada y derrotado por el enemigo. Están destruidos, están derrotados, están acabados. Hijos están llorando, familias están llorando, esposas están llorando porque quedaron viudas. Y Josué cae en su rostro delante de Dios, la presa de la angustia, de la agonía. El impotente carácter de Dios de Israel ha sido difamado delante de todos los cananeos y Dios mismo también ha sido pisoteado. Porque el mismo hecho de que fue destruido su pueblo, también se destruyó la imagen de Dios, la omnipotencia de Dios. Los enemigos dijeron, ahora ¿dónde está su Dios poderoso?
voy a ir a hacer una declaración un poco fuera de contexto. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías estuvo frente a los 900 sacerdotes de Baal y Acera? ¿Qué le decía a Elías? Sigan ahí, sigan gritando, córtense, de repente su Dios se ha dormido, despierten o sigan gritando más. Córtense para que el dolor les haga gritar más, para que su Dios despierte. Repito, estoy haciendo una declaración o algo fuera de contexto. En esta situación, algo similar, ¿no? Los enemigos diciendo, ¿y ahora dónde está su Dios? No que su Dios es poderoso, no que su Dios les hizo cruzar el Jordán, el Mar Rojo, no que su Dios ya derribó con simples cánticos y con voltear las murallas de Jericó, y ahora, ¿dónde está? Todos se reían delante de ellos y de Dios. Pero mis queridos, ¿a consecuencia de qué? ¿A causa de qué? Tres causas del fracaso. Tres causas del fracaso. Israel había confiado en sí mismo después de la batalla de Jericó. Ya ganamos Jericó y fue facilito, nos rodeamos, dimos vueltas cantando y los muros se destruyeron. Mis queridos, muchas veces la autosuficiencia nos hace caer en ciertas situaciones. Y eso es lo que pasó aquí. Se creyeron autosuficientes. Ya ganamos esa batalla, así que Jai es un pueblo muy pequeñito. Y lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 989. Dios había planeado la batalla de Jericó usando medios sencillos para que Israel no se atribuyera la gloria. Dios mismo usó, Dios mismo peleó. Medios sencillos, den vuelta, canten, toquen la trompeta y los muros cayeron. ¿La gloria de quién fue? De Dios. Nadie se hizo nada. Entonces ellos se confiaron. Patriarcas y profetas dicen lo siguiente: perdieron de vista que solo la divina ayuda de Dios podía darles el éxito. Se olvidaron en ese momento. Mis queridos, hoy afrontamos la misma tendencia. El mensaje, ya ellos ya no están, ya murieron. El mensaje es para hoy nosotros. Estamos sacando lecciones para nosotros. Hoy la situación no es la misma. ¿Acaso no nos sentimos bien después que todo nos sale bien? ¿Cuántas veces usted ha visto que cuántos han llegado a la iglesia? Hermanos, oren por la salud de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, mi esposa, por mí, tengo este problema, en este momento vamos a ser vigiles. Se solucionó el problema y usted sigue viendo al hermano, a la hermana que sigue cometiendo sus mismos pecados, cayendo en los mismos errores, y muchas veces se llega al punto tal hasta que se olvidan de Dios por completo. Yo sé que si usted echa un vistazo a su alrededor y hace una recordación, va a encontrar a muchos, como en este momento los estoy recordando. Entonces, muchas veces la victoria, muchas veces nos lleva a una situación caótica. Y esto es lo que pasó con Israel. Ya ganamos este territorio, tenemos Jericó, que era un pueblo mucho más grande. Ahora tenemos un enemigo chiquito llamado Jai, así que podemos hacerlo nosotros solos. Se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Falta de oración. Nadie se va de la iglesia porque el hermano le miró mal. Se va de la iglesia porque él está descuidando su comunión con Dios, porque cuando tienes tu comunión con Dios muy bien centrada, muy bien ubicada, por más que te miren con ojo grande, ojo chino, ojo japonés, nada te va a alejar de la iglesia, de los caminos de Dios. ¿Estamos? Pero muchas veces buscamos culpables. No, él es culpable, él habló muy fuerte, él lo trató mal. Falta de oración, falta de consagración, falta de acercamiento con Dios.
La autosuficiencia llevó incluso a Josué a hacer planes para la conquista de Jai sin buscar el consejo divino. Patriarcas y Profetas, página 527, 528. Israel está de racha de victoria en Jericó. Primero, envió espías. Luego, después, envió 3.000 soldados directamente de Jericó a Jai. Pero si hubiera buscado la dirección divina, habría sabido que existía pecado en el campamento y jamás hubiera sido humillado en el polvo por la derrota de Jai. Interesante. Porque si ellos hubieran buscado a Dios con oración, Dios les hubiera dicho, mira Josué, hay pecado, no vayas a ir porque van a perder, busca el pecado, busca el culpable. Pero como no buscaron a Dios a través de la oración, porque no se dejaron guiar por Dios, fueron y finalmente regresaron mal, perdidos, derrotados, corridos. Muchas vidas se perdieron. Pero no porque Dios fue malo. Seguimos avanzando. Miren lo que dice el texto. Josué 7, 2, 3. Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará que vayamos solamente unos 2.000 o 3.000 hombres, y ellos podrán derrotar a Jai, porque de ahí ellos son pocos, son poquísimos. Autosuficiencia. Este pecado yo solo puedo, esto yo solito puedo, yo soy capaz de hacerlo. Autosuficiencia. No, sí, voy a trabajar unas semanitas y luego, después, cuando ya me conozcan que soy bueno, recién voy a pedir mi sábado. No, me ha dicho el jefe que me quede ahí hasta las 8, 9 de la noche el día viernes. Ya después, cuando ya me haga conocido, me haga amigo del jefe, cuando nos tomemos una gaseosa, cuando le invito a tomar un café, ahí le digo que me dé el sábado. Ahora voy a ganarme la confianza. ¿Sí? ¿Conoce a esos miembros? Autosuficiencia. De pronto termina fuera de la iglesia. Ay, hermanos, oren por mi esposo, oren por mi hijo, oren por mi papá, oren por mi hermano. Autosuficiencia. Jugamos. Es interesante realmente lo que vamos a descubrir esta mañana. Lo mismo ocurre hoy. Cuán a menudo ante una gran victoria espiritual dejamos de orar, confiamos en nosotros mismos en vez de inclinarnos con humildad y agradecimiento al único que da la victoria, que se llama Dios. Y todo es consecuencia, resultado de la desobediencia, el punto número 3. Dios le dijo a Josué mientras estaba postrado en el polvo. Miren lo que dice el versículo 10 y 11 de Josué 7. El Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado. Deja de estar ahí adoloriéndote. Deja de estar ahí comiendo polvo. Israel ha pecado, busca el pecado. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Dejó de buscarme, dejó de orar, dejó de madrugar. Además, ha tomado lo que le prohibí tomar. Ha robado, ha mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Ya sabemos, ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Dios le explicó al líder militar de Israel que a causa de este pecado presente en el campamento, Israel había sido derrotado y la divina presencia de Dios no estaría más con ellos hasta que resolvieran el grave problema. Mis queridos, ¿por qué la iglesia muchas veces está como está? Porque hay pecado, pero nadie quiere tomar las riendas de buscarlo. Nadie se está humillando delante de Dios para buscar la dirección divina y que Dios diga, el pueblo ha pecado. ¿Quieres que la iglesia triunfe? ¿Quieres que la iglesia bautice más? ¿Quieres que la iglesia sea fiel? Hay que buscar el pecado. Más adelante vamos a ir descubriendo este material.
Siguiente punto, el pecado de Acán, el personaje central de esta historia. Josué 1:7:1, perdón. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo, porque muchos lo habían visto, la familia lo había visto, sus amigos lo habían visto, lo que él había estado llevando, sospecharon, pero todos se quedaron calladitos, todos se quedaron mudos. Silencio, no digas nada. Si me has visto, no digas nada. Ay, hermano, que Dios te bendiga, pues, ¿no? Voy a orar por ti, hermano, a ver, para que el Señor te ayude. El Señor entiende tu problema, entiende tu necesidad. Así me dijo hace unos cuantos años atrás un pastor. No, es que el Señor entiende, el hermano tiene deudas y tiene que, cuando acabe de pagar sus deudas, ya él va a venir a la iglesia, ya él va a dejar de trabajar el sábado. Hoy ese hermano no está en la iglesia, penosamente. Todavía de repente no acaba de pagar sus deudas, ¿no? Queridos, cuando no se trata el pecado en su momento, eso es lo que sucede. La escritura nos presenta la naturaleza del pecado. Los israelitas cometieron una prevaricación. En el hebreo dice, se llama como mahal, acto secreto, disimulo, traición, infidelidad. Eso es lo que dice en el hebreo, mahal. Un acto secreto, un disimulo. Estamos disimulando, ¿no? Para que la gente no diga, para que no se den cuenta, estamos disimulando. Eso se llama traición. Palabra fuerte, ¿no? Se llama infidelidad. Eso queda la consecuencia de la separación de las familias. Eres infiel, lárgate, vete, no te quiero ver, maldito. Si nos dice Dios. Las cosas dedicadas a Dios para la destrucción o para uso sagrado, ojo lo que dice aquí este párrafo, las cosas que han sido dedicadas a Dios, ya sea para su uso sagrado o sea para su destrucción, son cosas consagradas. ¿Sabía usted esto? Yo no lo sabía, lo acabo de descubrir. Dios consagra tanto lo que sea para su beneficio o no sea para su beneficio. Por eso Dios dijo, no toquen nada de lo que hay allí. Todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Muchas veces nosotros rompemos esto. Muchas veces nosotros vamos contra esto. Y es por eso que finalmente salimos destruidos. Versículo 21. La declaración de Acam, ¿no? Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, descendían 200 monedas de plata, un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. ¿Se imaginan lo riquísimo que se iba a convertir Acam? ¿Ah? Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido en medio de mi tienda y todo el dinero. ¿Cuál fue la raíz del pecado de Acam? La codicia. Ojo, vamos a ver aquí unos detalles. La codicia fue el primer pecado universal. Empezó en el cielo por un ser llamado Lucifer. Ahí está en Isaías capítulo 14. El primer pecado de Israel al entrar a Canaán, Josué capítulo 7, acabamos de descubrir la historia por este personaje llamado Acam. El primer pecado registrado en la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, la codicia. El pecado de la codicia es particularmente un pecado ofensivo a Dios. ¿Dónde está? Patriarcas y Profetas, página 530. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Hay codicia? ¿Ah? Por cierto, en los 10 mandamientos también está registrado. Y el 10º mandamiento habla de esto, la cual dice ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso.
Palabra de la sierva del Señor. Fue este el pecado que lo expuso al apóstol Pablo a su profunda, arraigada pecaminosidad, el egoísmo, Romanos capítulo 7, cuando todavía se glorificaba de su propia justicia, lo afirma en Filipenses capítulo 3. Entonces, miren cómo dice el comentario adventista, ojo cómo cataloga el comentario adventista sobre el tema de la codicia, mortífera lepra. La codicia es una lepra mortífera en la vida de cada cristiano. Vamos a leer varios párrafos del Espíritu recién esta mañana. Patriarcas y Profetas, página 530. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente, va de a poquito, va subiendo, va creciendo, va creciendo. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. No le importó. Pero el pecado emboló su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. Nada, mis queridos, empieza por así. Todo va siendo trabajado, muy bien trabajado. Recuerden que la mente trabaja mucho en esto, pero ¿cuándo le damos ocasión a esto? Siguiente párrafo, comentario bíblico adventista. Su influencia corruptora va mucho más allá del individuo. Un hombre infectado con su mortífera lepra, que se llama la codicia, puede comunicar la corrupción a miles. Es un mal, es un virus, es un bicho que tenemos ahí dentro. Que esto puede llevar y los demás ven y los demás siguen cuando no se es tratado a tiempo. El pecado de la codicia abunda también hoy. Seguimos en la página 531 de Patriarcas y Profetas. Por doquiera se ve su viciosa huella. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la propia iglesia. ¿Cuántos miembros codiciosos? ¿Cuántos dirigentes codiciosos? Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención. ¿Qué dice ahí? De diezmos y de las primicias. Codicia. Lo mismo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Cada iglesia y casi cada familia, en cada hogar hay un Acam. Y así que terminado el culto comienza a buscar en su casa dónde está ese Acam. Lo está diciendo la sierva del Señor. En cada iglesia, en cada hogar hay un Acam, hay un codicioso, hay un pecador. La codicia es mucho más que un simple deseo egoísta por las posesiones materiales. No solamente se refiere a aquel quien está ambiciando tener más. Eso es el resultado. La palabra que se traduce como codiciar es el 10º mandamiento en el relato de Josué, que es Hamad, y esta misma palabra se traduce como lujuria en el consejo contra la inmoralidad. ¿Cuánta codicia hay en nosotros? La lujuria. El otro día hablábamos de eso, lo que significaba la lujuria. No codicies. Esta está en Testimonio para los Ministros. No codicies jamás su hermosura de corazón, es decir, de una mujer que es inmoral. Ahí tenemos un grave problema. Especialmente los varones tenemos un gravísimo problema allí, que siempre andamos codiciando esto. Para una relación de la historia de Acam con el pecado de la fornicación. O sea, Acam también fornicó. Ahora, vamos al pecado de Israel. ¿Cuál fue el pecado compartido de Israel? El pecado particular de Acam fue de Acam,
Pero los hijos de Israel, bueno, lo pasamos en el 7:1 de Josué, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque todos se callaron, todos se quedaron en silencio. Acán es un buen hombre, nuestro amigo, y así que no digan nada. Hay que mantenerlo ahí, hay que ver cómo todavía lo investigamos, hay que ver qué sucede, de repente no pasa nada. Como hay tantos, va a pasar desapercibido. Elena de Juárez subraya la responsabilidad corporativa por el pecado de Acán. Toda la nación era responsable de la culpa del transgresor llamado Acán. Patriarcas y Profetas 528. El pecado de Acán atrajo el desastre de toda la nación. Por culpa de uno, el pueblo es afectado. Por culpa de un pecador en el hogar, escúchelo bien, el hogar se ve afectado. Cuando no hay alguien de la familia que quiera realmente de poner su corazón delante de Dios, el hogar se ve afectado. Duro, durísimo. Por culpa de uno, de este Acán, el pueblo sufrió la destrucción frente a Jaim. ¿Nos queda claro? Es lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia. Y está claro. Hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y finalmente debe ser eliminada. No puede quedarse ahí, no podemos seguir conviviendo con eso. Hay que eliminarlo. Si fulano, sutano, sabemos de que está trabajando en sábado, hay que llamarle, hay que censurarle y finalmente, si no, oye, hay que disciplinarlo, cosa que hoy día ya no se ve. Se ha perdido esto hoy en las juntas de iglesia. ¿Qué está pasando? Miren lo que algo más sigue diciendo Dios. Testimonios para los ministros, Testimonios, tomo 3. Dios considera a su pueblo como un cuerpo responsable por los pecados de los individuos en su medio. Todos somos culpables. No se haga de la vista gordita. No se haga el que por este lado no quiere ver. No, yo miro de frente, para allá no miro, ¿no? Que haga el hermano, que haga lo que quiera, y yo voy a servir a Dios. No se haga de la vista gorda. Ahí lo tiene usted, el escrito de la sierva del Señor, lo que está diciendo. El trato con el pecado, principios inmutables. ¿Cómo actuó Josué con el pecado secreto en el campamento de Israel? Esto indica lo que la iglesia debería hacer en la actualidad. Debemos buscarlo, debemos quitarlo y finalmente hay que eliminar el pecado. Eso es lo que hizo Josué cuando ni bien descubrió, él comenzó inmediatamente a hacer las indagaciones. Josué no se quedó esperando, a ver, vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a ver que Dios se encargue. Josué actuó inmediatamente, queridos dirigentes, queridos directivos. Es hora que actúen, para eso han sido llamados. No sea que el cargo les esté quedando muy grande, que la camiseta esté pesando demasiado. Hay que actuar. Si conoce un caso, actúe, porque a eso le ha llamado Dios. Para eso le ha llamado. No para que ocupe el cargo, no para que esté ahí llenándose un miembro más, no solamente para que salga al frente y dirigir un programa, o para que dirija una junta. Este principio todavía se aplica a cada miembro de la iglesia. Patriarcas y Profetas 528. Seguimos leyendo. No se señala directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Todo el pueblo tenía que humillarse. Siguiente declaración. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, la vemos hoy en día en nuestra iglesia, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces a sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. No se crucen los brazos, dice aquí, no lamenten la triste situación.
Con humildad y con escudrimiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios en nuestras iglesias. Ahora la pregunta es, ¿Acán tuvo oportunidad? Por supuesto que sí. Él se estaba que se regocijaba ahí, que contaba ahí, me imagino que sacaba números, ¿no? Uy, voy a ganar tanto, tanto dinero tengo. Escuchaba lo que se estaba haciendo afuera. Él era responsable, había de un modo un sentimiento de culpa, pero nada de eso lo hizo cambiar. Debió verse sentir incómodo en ese momento. La situación se repite una y otra vez. Afuera estaba que se indagaba, que se buscaba al culpable. Pero exteriormente él pone una cara de valiente. No, yo puedo, ¿no? Mis queridos, el pecado endurece el corazón cuando lo seguimos dejando. Cuando nadie viene y nos toca la puerta y nos dice, hermano, quiero hablar contigo. Mira, he visto esto, he oído esto, ¿es verdad o no? Cuando nadie se confronta, el pecado sigue endureciendo el corazón. Y se comienza a afirmar tanto que es constante que de pronto se comienza a afirmar la inocencia. Miren qué pasó con David. Un año aguardó su pecado porque nadie le habló. Él se olvidó. De pronto vino el profeta, le habló. En medio de una gran multitud, él pensaba de que iba a escapar sin ser detectado, ¿no? Se echaron otra vez suertes, pero vino la mala noticia para Acán. Acán se arrepintió, reconoció, no se arrepintió realmente, solamente reconoció, pero fue demasiadamente tarde. El tiempo de gracia se le había acabado. Mis queridos, la historia se repite. Hoy estamos viviendo el tiempo del fin. La historia se repite. Estamos a puertas de una nueva desgracia mundial y seguimos abrazando pecados. Por nuestra culpa la iglesia va a sufrir. Oye los testimonios, junto con la responsabilidad individual de cada miembro de la iglesia de escudriñar su propio corazón. Los dirigentes tienen el deber de encarar el pecado en la iglesia como cuerpo. ¿Está leyéndolo? Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Toda la iglesia sufre mucho más. Por eso siempre, personalmente, dado mi punto de vista, si anhelas un puesto en la iglesia, no es para que salgas al frente todos los sábados con saco y corbata, o para que luzcas el terno nuevo. Es una gran responsabilidad ser un dirigente de la iglesia. Bajo mi responsabilidad están muchos miembros, 100, 200, 50, 20 de repente. De mí depende la salvación o la perdición de esos miembros. ¿Está claro? Testimonios para la iglesia. Pero tratar con la mente humana es la obra más difícil en la cual los hombres puedan involucrarse jamás. No todos están capacitados para corregir al que hierra. No todos tienen la sabiduría para tratarlo justamente con la amante misericordia. No todos están. Algunos son innecesariamente severos. Ah, hermano, acá dice que no hay que ser severos. Siguiente cita. Hay muchos en estos días que conceptúan el pecado de Acán como de poca importancia y excusarían su culpabilidad. ¿Está leyendo? Algunos son severamente duros, otros son demasiadamente indulgentes. No entienden la santidad de Dios y sus requerimientos. Mis queridos, ¿por qué sucede esto? Ahora, los padres de Acán habían educado, pero en un momento también callaron. Fueron culpables de todo esto. Vieron y no le dijeron nada, no le llamaron la atención. El valle de la turbación se convirtió en una puerta de esperanza finalmente. El texto decía que llevaba acá todo su ganado, sus casas, todo.
El pecado hay que sacarlo de raíz. Tenemos que renovar el pacto. Y pasa porque no estamos renovando pacto todos los días con Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que Dios nos ayude realmente a que este temario nos ayude cada día a crecer más y más